tiene esta particularidad, que es que se puede convertir en un SARS, literalmente, o un distrés respiratorio agudo del adulto, que van a ver que es una cosa grave. Tiene una gran propiedad de transmisibilidad que se mide a través de un número que se llama R0, que explica que se generan 2 a 2.9 casos secundarios por caso primario. O sea, esto es como una especie de resumen de lo que es el problema del virus. Pero este es un ejemplo de lo que es el modelo biopsicosocial de la enfermedad y de la salud, que una partícula molecular de esta naturaleza sea capaz de generar semejante caos. Los datos de la pandemia de hoy, hay que ir a los diarios de hoy y a las web, no me voy a poner a repasar esos puntos, pero ya está cerca de 2 millones de infectados con una enorme cantidad de muertos. Lo que sí quiero enfatizar es que estamos frente a una epidemia / pandemia que tiene también características de un problema de bioseguridad o de emergencias en salud pública, que son dos conceptos distintos. Acá estamos enfrentando una epidemia, es algo que ocurre en un evento en exceso de su ocurrencia vital en una comunidad o región, y una pandemia es lo mismo pero de alcance global. El ejemplo más cercano es la influenza de 1918-19. Pero se convierte en un problema de bioseguridad porque estamos hablando de un factor emergente, o sea, literalmente un nuevo germen, debido a la capacidad de mutación que tiene este germen, y esto es lo que ocurrió con el SARS en el 2003, con el MERS en el 2014, etc. Cuando esto ocurre, el alcance de la situación entra en otro capítulo de salud pública, son las emergencias en salud pública. ¿Por qué emergencias en salud pública? Porque se produce una disrupción social múltiple, tal como ocurrió con Chernobyl u otras cosas. Cuando uno enfrenta una situación como esta, lo primero que tiene que hacer es lo que se representa acá. Acá les puse el ejemplo chino y quiero ver 2 o 3 propiedades nada más de esta pandemia. Esto es lo que se llama la curva epidémica. La curva epidémica representa en el tiempo un número de casos, en este caso de los que se infectan, declarados o sintomáticos, o la suma de los casos totales, y el efecto final, en este caso medido por muertes, que hacen estas curvas de ascenso y descenso. Esto es propio de casi todas las epidemias y pandemias. ¿Cuál es lo particular o lo grave de esta situación? Es simplemente la pendiente de la curva. El peligro está en la pendiente de la curva, aparte del peligro individual para cada persona afectada. El otro punto interesantísimo es lo que se llama el dilema de transmisibilidad-severidad. ¿Qué es lo que pasa? En estas enfermedades de transmisión respiratoria, uno las puede clasificar por el grado de severidad que tienen y el grado de transmisibilidad que tienen. Hay situaciones como por ejemplo la gripe aviar, donde había baja transmisibilidad y alta severidad, o hay situaciones como la fiebre, como la influenza del 18-19, que tiene alta transmisibilidad y alta severidad, que es lo que se ve en la situación de este virus. Este virus está en una situación de severidad entre moderada y alta, con una transmisibilidad muy alta. Entonces acá hay un dilema porque tenemos por un lado un efecto muy grave y por otro lado una transmisibilidad muy alta. El sistema australiano de prevención y de preparación para estas situaciones usa el plan de emergencia PPRR, que es prevención, preparación, respuesta, recuperación. Esto, en el fondo, lo que hace es seguir lo mismo que habíamos visto de la curva de ascenso y descenso, pero esto tiene que ser acompañado por acciones y actos humanos para poder manejar esta situación. ¿Qué es lo peculiar de esto? Lo peculiar de esto son 2 cosas, básicamente. Alta transmisibilidad, que depende de 2 propiedades. Una es una biofísica muy peculiar, que es de la biofísica de en este caso, un estornudo, que es una nube gaseosa y húmeda con partículas, que genera partículas muy pequeñas de 10 nanomicrones para abajo o muy altas, digamos un poquito más grandes,
de más de 10 nanomicrones. El punto importante es que esto puede llegar a ser una transmisión de hasta 7 metros por el aire. Y hay incluso datos sobre transmisiones entre edificios, por ejemplo. Entonces, problema transmisibilidad aérea. Segundo problema, se deposita en superficies. Si se deposita en superficies, acá no voy a entrar en los detalles de esto, pero se ven bien las curvas. Acá se comparan los dos SARS, o sea, el COVID-2 y el COVID-1, y se ve cómo se comportan en distintas situaciones, en los aerosoles o, por ejemplo, en los plásticos. Y lo que se puede llegar a ver es que tiene una duración de hasta 48-72 horas en los plásticos, con una curva de descenso de su actividad que es bastante marcada, pero que hay un tiempo. En ese tiempo se puede producir el contagio a través de superficies inanimadas. Esas dos propiedades generan una situación epidemiológica muy importante, que acá lo que estamos viendo son datos, en este caso europeos, donde se ve la tasa de hospitalizaciones y a través de los grupos de edad. Lo que se ve es que la tasa de hospitalizaciones representa la tasa de impacto en el sistema de salud y que claramente crece sustancialmente hasta niveles de cerca del 30% para el grupo de 70 y más años. Cuando eso se traslada a mortalidad, que es el efecto clínico, acá hay 3 países, Alemania, Italia y España, donde uno ve Italia la peor situación, Alemania una situación, España una situación intermedia y Alemania la mejor situación. Esto habla de algo más que está pasando. Algo más que está pasando es que hay diferencias en el manejo y diferencias en la gestión de esta epidemia en estas dos situaciones. Eso es muy difícil de explicar, hay un montón de explicaciones, pero vamos a ir muy brevemente sobre ellas. Este es un ejemplo de lo que pasa cuando el enfermo está severo. Esto es 1.500 casos de terapia intensiva en Lombardía, caso italiano, esta tomografía es de Estados Unidos. Lo que se ve acá es una cosa que les quiero remarcar. Primero, en este gráfico se ve edad de los pacientes y proporción de pacientes infectados, con una mediana de alrededor de 62 años, 60 años. Esto quiere decir que hay mucha gente joven, por debajo de 62, más de la mitad, que son relativamente jóvenes, entre 38 y 62 años. O sea, afecta a gente no tan vieja. Se mueren los viejos, pero la afectación es significativa en grupos por abajo de 62. Esto nos lleva a un fallo pulmonar. Este fallo pulmonar se ve en estas placas. El pulmón se debería ver negro, donde hay manchas blancas es neumonía o SARS. Esto es tomografía computada 2 horas después de esta placa, y lo que se ve es un gran infiltrado, que es lo gris, que invade los pulmones. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Cae la saturación de oxígeno tisular. ¿Por qué cae la saturación de oxígeno tisular? Porque la fracción inspirada de oxígeno, la presión arterial de oxígeno debido a la fracción inspirada de oxígeno es muy baja y se va por debajo de los 200, que es altamente severo. Estos pacientes necesitan casi una media de 60% de oxígeno, es una brutalidad, y necesitan presiones expiratorias importantes para poder ventilar. La mortalidad en el caso italiano fue 26, con un crecimiento importante a medida que pasan los grupos de edad. Entonces podemos resumir la situación en un modelito que sería así. Primero estamos viendo un continuo de un problema de salud, que va desde un nivel molecular en animales hasta los fallecidos en terapia intensiva. La secuencia esta tiene una fase que es objeto de prevención, que es de los casos confirmados para su origen. Entonces va a estar en la familia y en la comunidad, individuos en riesgo, individuos sospechosos asintomáticos, individuos sospechosos sintomáticos o con catarro de vías aéreas superiores. Si se confirma, pasa a ser un caso COVID. Si es un COVID, 81% más o menos tienen un cuadro relativamente leve. El resto, cerca de 19%, tienen severidad importante, requieren hospitalización 19%, números aproximados son estos,
se hospitalizan alrededor del 15, terminan en un respirador el 5, fallecen 4.36, se recuperan 95.64. El concepto que quiero dejar acá es lo siguiente. Esta dinámica biológica es objeto de políticas de testeo y hallazgo de casos. Y esta dinámica biológica es objeto de la atención personal. Esto ocurre dentro de los sistemas de salud, esto ocurre fuera de los sistemas de salud. Muy bien, esto nos lleva a un dilema que ya existe desde hace tiempo en las políticas públicas y en la salud pública en particular, que es lo que está apareciendo en los diarios como políticas horizontales versus verticales. Las políticas horizontales tienen la característica de ser extendidas horizontalmente, como se ve acá, pero tienen propiedades, ser más caras, son más lentas, tienen más impacto en términos de salud, pero comparado con las verticales, las verticales son más baratas, son más rápidas y tienen menor impacto. El problema está que uno tiene que elegir entre las dos o hacer combinaciones de las dos. O sea, este tema muy antiguo se ha puesto de una manera muy aguda presente en la situación actual. Este gráfico es el modelo australiano para manejar la enfermedad, que muestra los componentes del aplanamiento de la curva a través de intervenciones que se llaman intervenciones no farmacológicas. Acá lo que se modela es la demanda de camas de terapia intensiva. Esta sería la situación si no hubiera control. Se necesitarían 35.000 camas de terapia intensiva. Australia tiene alrededor de 2.500. Si se logran políticas de compulsión externa a través de cuarentenas o aislamientos, se baja la curva casi la mitad, y cuando esto se le agrega la política de aislamiento social o distanciamiento social, se puede achatar aún más la curva y extenderla en el tiempo. Australia está pensando hasta 60 semanas de manejo de esta enfermedad. Lo importante es que acá necesito la compulsión externa y acá necesito la responsabilidad individual. La responsabilidad individual depende de la civilidad de una sociedad y del manejo que tiene esa sociedad de la información. Muy bien, entonces esto nos lleva a que hay que tomar decisiones de políticas públicas. Las decisiones hacia el lado de la prevención y preparación son los que ya hablamos, intervenciones no farmacéuticas, todo el mundo de las barreras de control de infecciones, acá entran las máscaras, los tipos de guantes y una cantidad de otros temas que se aplican a distintas situaciones, y lo que ya hablamos, políticas de control de los infectantes, son políticas horizontales o políticas verticales. Políticas horizontales, por ejemplo, la detección precoz por test universal o difundido, donde sea. Las políticas verticales, segmentación de los transmisores a través del aislamiento precoz de los infectados o la segmentación etaria. Mientras que la respuesta y recuperación o mitigación tiene varios componentes. Uno, políticas de servicio de salud. Acá vamos a tocar solamente 2 o 3 puntos. Testear o no testear y cómo facilitar el acceso. Después, la segmentación de los susceptibles de la infección COVID-2, y un tema muy importante que apenas lo voy a tocar, que es el tema de la protección de los trabajadores de la salud. Esto es un tema muy grande porque tiene un costo indirecto y directo en el manejo de esta situación. Quiero enfatizar la política australiana. Ellos piensan de entrada en la salida y en la recuperación. Hay que trabajar en la preparación de la salida y en la recuperación bien desde el principio. Este es un punto extremadamente importante. Este es un trabajo de hace 2 días que muestra el efecto chino de las políticas chinas en el grado de transmisibilidad de distintas políticas que realizaron ellos a lo largo del tiempo. Que realizaron a lo largo del tiempo y distintas situaciones que no importan en este momento. El punto importante es que cuando el R0, en este caso RT, que es el número de infectados por infectado, o secundarios por primario, era muy alto, cuando se hacen las políticas se empieza a bajar. Este índice, el R0 debajo de 1, se considera que lleva la epidemia a una situación de equilibrio o de control.
Entonces, esta es la primera demostración que hubo con datos chinos, un trabajo muy bueno que muestra la caída del R0 por debajo de 1. Quiere decir que se puede controlar. Problemas. Problemas son muchos. Uno de ellos es el económico. ¿Quién paga el gasto médico directo y quién paga los gastos médicos indirectos? Yo voy a dejar dos mensajes simplemente acá. Acá tenemos un dilema enorme que es el siguiente. ¿Quién paga esta historia? Dentro del sistema de salud, no en la economía general. Este es un modelo muy sólido de el gasto de salud en una situación de una población en equilibrio estable, donde se comparten de alguna manera los riesgos entre un financiador, pacientes y familias, y profesionales y prestadores. Hay una zona ideal que es un balance en los intereses de estos tres componentes. Si yo desvío esto o sesgo esto hacia uno de los actores, uno de los vértices, destruyo la posibilidad de equilibrio. Después, otra manera de mirar este asunto es el gasto poblacional. El gasto poblacional se puede graficar de una manera muy sencillita para ver qué es lo que está pasando. El costo poblacional se puede graficar así. Supongamos que esta es la prima que ustedes pagan para un prepago, o que cualquier sistema de salud paga por mes para una determinada población. En situaciones estables, las poblaciones gastan el 80% de lo que entra, aproximadamente. Entonces, esta línea debería ser así. En una situación de externalidad agresiva como es esta, cae el uso de servicios de salud usuales. Y esto puede ocurrir durante un cierto tiempo, no mucho tiempo. Pero cuando esto ocurre, se produce un delta de beneficio para el financiador muy importante en esta zona y esta zona porque ha dejado de gastar. Pero cuando entra el COVID y el COVID empieza a impactar los servicios de salud, se puede picar el gasto de una manera que, si estuviéramos en este punto, fundiría al sistema financiador. Entonces también acá hay un equilibrio, pero en este caso el equilibrio es en el tiempo. Toda política que pase a ordenar esto va a tener que pasar por una razonabilidad de este tipo. Muy bien, vamos a acciones. ¿Qué acciones hay que hacer? Ya comentamos algunas, vamos a abrir brevemente acciones por el lado de la prevención y preparación. Primero, conseguir los test diagnósticos para el virus, gran problema. Planificar la utilización de los servicios e integrar la iniciativa público-privada comunitaria. Digo público-privada comunitaria porque el énfasis en las acciones comunitarias puede llegar a ser muy importante. Por el lado de la respuesta y recuperación, una vez que tengo los test, tengo que testearlos y después seguir, tengo que conseguir las camas y los recursos humanos para poder internar, y tengo que conseguir los respiradores para poder prestar los servicios. Entonces, tema testeo, ya ustedes saben que hubo discusiones entre los países, Chile, Argentina, el presidente que habló hace poco. Hay básicamente 3 tests, no voy a entrar en los detalles. Concepto, la Argentina está testeando poco, como Latinoamérica está testeando poco. Acá abajo está en verde el número de test por millón, y el número de test por millón es bajo. Si nos comparamos con Alemania, por ejemplo, Alemania testeó 15.730 por millón, la Argentina 329 por millón. Entonces, testeo es un tema muy importante y debe ser empujado agresivamente. Otra salida que está saliendo mucho en la literatura, y hay ya algunos consensos, y hace poco ha salido una resolución del Ministerio de Salud, es estimular la telemedicina o la medicina digital. Esto es una gran solución, pero tiene una serie de incertidumbres y problemas. Primero, ¿qué es telemedicina o medicina digital? Eso ya entramos en una gran discusión, y hay grandes problemas por el lado de la privacidad de los datos personales. Hay que distinguir entre lo que es e-health de lo que es m-health. M-health es mobile health, que es teléfonos celulares. Punto importantísimo para la Argentina de hoy. ¿Por qué? Porque la gente en las villas no tiene computadora e internet. A lo sumo puede tener teléfono celular. Por lo tanto, yo no voy a poder hacer telemedicina con poblaciones carenciadas o vulnerables, porque no voy a tener ningún mecanismo salvo el teléfono celular. Entonces, el sistema de telemedicina es muy importante.
Después se va a generar un conjunto de consultas electrónicas personales. Gran problema: ¿qué predictibilidad tiene esa consulta electrónica personal? Se asume que esta solución va a reducir la saturación de los servicios y que por lo tanto va a ser costo efectivo. Otro tema: impacto mayor, problema de las camas de UTI y el problema de lo que se llama en economía de la salud moderna escalabilidad de los recursos. La escalabilidad de los recursos requiere invertir, o sea, conseguir camas, por ejemplo, pero también requiere rediseñar trabajos. Este es un modelo de la Sociedad de Medicina Crítica de Estados Unidos que organiza la provisión de los servicios de esta forma piramidal. Un médico no entrenado en terapia intensiva maneja 24 camas, un terapista maneja 4 médicos y este médico maneja el personal subsidiario del área de terapia intensiva. Ahora, este esquemita, que es muy simple de presentar, es extremadamente difícil de ejecutar. ¿Por qué? Porque tengo que balancear todas estas componentes de una manera integrada y que esté funcionando en forma adecuada. Entonces eso nos lleva a serios problemas de calidad de los servicios y de seguridad de los servicios, seguridad para los pacientes. La seguridad se distingue en dos tipos de seguridad de pacientes: una que se llama tipo 1, que se enfatiza en lo que anda mal, lo detecta y trata de corregirlo, y una seguridad de pacientes tipo 2, que intenta aumentar aquello que anda bien y fortalecerlo. Estas dos cosas hacen agua con una pandemia como la que estamos viendo. ¿Por qué? Porque lo que se requieren son soluciones mucho más complejas, porque hay que mirar el sistema de salud como un sistema adaptativo complejo, donde no sirven las lógicas lineales. Entonces muchas cosas van a salir como uno no las esperaba. Para esto se ha propuesto el concepto de sistemas de salud resilientes. La resiliencia es un concepto que viene de la física, que se aplicó a la psicología, sociología, una cantidad de cosas, que básicamente quiere decir que un sistema, un organismo, recobra su equilibrio rápidamente, y para recobrar su equilibrio rápidamente frente a un estrés, esa es la propiedad que se llama resiliencia. Todo esto obliga a pensar entonces soluciones que están fuera de la caja, out of the box, ¿no es cierto? Entonces, conclusión, y creo que estoy cumpliendo los minutos, no estamos preparados para este tipo de emergencias. Las políticas públicas de salud se construyen sobre la marcha, sobre evidencia que va viniendo. No pude desarrollar eso antes, pero es notable la producción científica de los últimos 3 meses en esta materia. Ha habido una gran respuesta de la comunidad científica y esto es un dato para reforzar y entender la importancia que tiene el conocimiento. El conocimiento es la clave para resolver este tipo de problemas. En general podemos concluir que los mejores resultados se obtienen con más testeo y manejo adecuado, precoz y una buena medicina crítica. Y dependemos, y esto es un sistema muy dinámico y está cambiando a lo largo del tiempo, dependemos fuertemente de la investigación y de la ciencia que está en curso, empezando por la vacuna, pero hay una serie de otras condiciones que hay que considerar. Entonces, con esto trataría de cerrar un poquitito por qué el planeta anda mal en 20 minutos. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Estoy acá mirando, de repente, bueno, se empezaron a sumar las consultas en el chat. Si les parece, pasamos a las preguntas. Sí, yo te quería pedir, Jorge, si podés aclarar un poco más la diferencia entre pandemia y emergencia en salud pública. Ok. El concepto es muy sencillo, son 2 capítulos distintos del libro de salud pública moderno, digamos, pero el concepto sencillo es que la pandemia es una epidemia de alcance global. Al ser una epidemia de alcance global, con un germen nuevo, con posibilidades de mutación, emergen posibilidades
casi infinitas de complicaciones que son de muy difícil predicción y que tienen amplísimos impactos sociales como lo que estamos viendo y todo. No es necesario explayarse sobre eso, pero la emergencia la constituye el manejo de todos los impactos sociales, no solo de la pandemia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es fundamental el concepto de que hay que pensar sistémicamente y mirar el conjunto, no solamente la pandemia. No sé si contesté. Muy, muy claro. Acá una pregunta que se repite muchísimo es el tema de los testeos masivos. Por ejemplo, acá preguntan por qué se testea poco, ventajas y desventajas de testear más o menos. Y Roberto plantea, bueno, algo que yo también un poco no sé si pienso, Argentina, teniendo en cuenta los pocos, bueno, que hay escasez mundial de recursos, o sea, ¿puede realmente testear mucho? ¿La única bala que tiene Argentina es la cuarentena? Esa sería la pregunta, o las preguntas. A ver, la Argentina tiene debilidades importantes que son obvias, ¿cierto? Tenemos debilidades sociales, políticas, deuda, problemas de gobernabilidad, problemas sociales extensos. O sea, la sumatoria de puntos en contra de la Argentina es realmente muy importante. Yo creo que hubo poca previsibilidad en la Argentina para una situación de este tipo, pero bueno, ya sabemos que si no podemos controlar la inflación, difícilmente vamos a poder controlar una pandemia que viene, digamos. O sea, hay grandes temas de incapacidad argentina para tomar decisiones a largo y moderado plazo, y un manejo de una pandemia, una situación emergente, requiere un estado muy alerta, pensando muy a futuro, muy en contacto con el sistema científico internacional para poder enfrentar una situación como esta. El resultado de eso es que tenemos poca disponibilidad de tests y deberíamos hacer más tests. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Es muy importante entender que en realidad no es solamente hacer los tests, sino cómo se usa ese test que fue hecho. O sea, si no hay seguimiento del caso y no hay control epidemiológico posterior, tampoco testear a mansalva sirve. ¿Entiendes? Entonces, no sé si contesté la pregunta. Lucio pregunta cuáles son las alternativas para salir de la cuarentena y cuáles son los costos y beneficios de cada alternativa. Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo Difícil. no la puedo contestar. Ustedes lo ven, está el mundo entero preguntándose sobre eso. Lo que sí quisiera marcar son algunas cosas que vale la pena resaltar, que es las consecuencias de esto. Es muy importante, yo creo, ¿por qué puse esta diapositiva? Porque puse esta diapositiva porque digamos, el balance entre políticas horizontales y políticas verticales, a mi entender, es la única forma de salir. Entonces, ¿cómo hago yo para salir de la situación de encierro, digamos, en que estamos todos, que es una política horizontal? Tengo que ser capaz de lograr efectos a través de otras políticas. Y esas van a ser políticas verticales. Ya, por ejemplo, el gobierno de la ciudad está haciendo una que es una de las más recomendadas internacionalmente, que es el aislamiento de los ancianos, por ejemplo, o arriba de 70. ¿Por qué? Porque es el grupo más vulnerable, el que trae más muertes, el que tapa más camas de terapia intensiva, y el aislamiento de ese grupo es relativamente más barato que parar el país en forma completa. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de balance entre política horizontal y política vertical, que requiere muchísimo estudio y muchísimo más de lo que yo les estoy presentando acá, es una de las formas que va a haber de salida. Y por otro lado, este tema se va a ser tratado en las próximas charlas, o sea que yo no me metí mucho en los temas que tienen impacto económico y macroeconómico.
Pregunta Anabela si conoce trabajos que reflejan las externalidades negativas en materia de salud provocadas por la pandemia, en cuanto a, bueno, pacientes que por otra patología tardan en consultar, se demora la consulta. Yo no sé si los leí, yo leí alguno. Hay Sí, ya de todo de esto. sí. Definitivamente, definitivamente la experiencia universal que se está viendo es lo que estamos viendo nosotros. Una brutal caída de los servicios usuales, que es lo que representa esta curva, una brutal caída de los servicios usuales, especialmente a expensas de dilación de cosas que se pueden ser pospuestas sin demasiado riesgo. ¿Ok? Ahora, va a llegar un momento en que esto no va a ser sostenible, digamos. O sea, o sea, el paciente crónico yo lo puedo dilatar un poquito, pero no lo puedo dilatar mucho. Hay pacientes crónicos que requieren atención inmediata y, de hecho, esta es una de las lecciones de esta pandemia, es lo que se llama el efecto de agudo en crónico. El problema de agudo en crónico es muy importante, o sea, acá es una enfermedad transmisible aguda que se agrega a la morbilidad preexistente crónica. Entonces, esta preocupación está surgiendo a través de varios estudios, especialmente en cáncer. Ya han empezado a aparecer datos sobre el impacto negativo de COVID, pero hay en salud mental, hay en terapia intensiva usual, hay en cirugías, hay un montón de datos más, pero todavía no está muy sistematizado. Preguntan Jorge, a ver, acerca de la resiliencia. Dicen, si bien esta pandemia es más agresiva que la gripe A, la pregunta es si el sistema de salud actualmente puede aplicar aprendizajes generados en aquella situación. Bueno, esto es lo que íbamos a hablar de sistemas aprendientes, es tu tema Bueno, estricta. para llegar a... Sí, bueno, el problema es el siguiente. Nuestro sistema de salud, voy a ser benigno, es un sistema de salud atado con alambre. ¿Tá? Y todos sabemos que es así, que tiene unos déficits que son groseros, y esto lleva muchos años. Esto no viene de ahora, esto lleva por lo menos 50, 60 años, con contradicciones, problemas organizativos brutales. Entonces, en realidad, nosotros no llegamos ni siquiera a un sistema de salud en equilibrio estable. Para llegar a un sistema de salud aprendiente o un sistema de salud resiliente, tenemos que pasar por hacer las cosas básicas bien, y todavía no hemos llegado ni a eso, así que creo que hay que enfatizar ese punto. Es una Pregunta, de las grandes debilidades, esto va a generar un gran problema. Sí. Preguntan Jorge, ¿cómo considera que afectan las diferencias sociales y económicas, asentamientos, en el contexto de asentamientos o villas, por ejemplo, específicamente localizadas en áreas del conurbano de las provincias de Buenos Aires, a la hora de llevar adelante políticas públicas tendientes a fortalecer el distanciamiento social? Muy bien. Esto es una diapositiva que pensaba dársela, justamente va dirigida a esta pregunta. Este es un modelo que viene de política ambiental, que dice lo siguiente, no sé si se lo explico muy rápidamente, pero para que ustedes entiendan cuál es la naturaleza del problema. Dice que las condiciones o los determinantes sociales de la salud y los determinantes ambientales son causas subyacentes. ¿Qué quiere decir causas subyacentes? El virus cae sobre situaciones preexistentes. ¿Qué tipo de situaciones preexistentes? Acá las clasifican de una manera muy importante para epidemiología ambiental y políticas ambientales, que lo llaman fuerzas subyacentes, presiones, estados, modificaciones de las exposiciones y finalmente el estado de salud. En este caso el efecto. Por ejemplo, acá el impacto del COVID directo. Esto es enfermedad respiratoria aguda en los niños. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que en realidad hay ejes verticales que tienen que ver con situaciones muy basales de la sociedad. Por ejemplo, políticas energéticas, por ejemplo, pobreza, por ejemplo, housing, o sea, condiciones de vida, y políticas incluso de agricultura. Esto lleva a la manera como se vive dentro de los hacinamientos, que altera la forma de cocinar, la forma de limpiarse, la forma de
habitar el ecosistema. Eso genera riesgos de transmisión, por ejemplo, aire de poca calidad o polución interna ambiental dentro de las casas, y esto lleva a mecanismos de transmisión, que son las exposiciones, donde entra el virus directamente, pero se suma todo lo anterior. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando uno tiene este tipo de problema, ya está en una situación de altísima complejidad. Entonces, tengo que pasar a lo que se llaman acciones intersectoriales de salud. Las acciones intersectoriales de salud implican corregir la política de silos, que es la política de las grandes organizaciones y del Estado, que es que cada uno anda por su camino y no piensa en el resto, básicamente. Entonces, las políticas intersectoriales de salud son complejas en condiciones estables, no en condiciones de pandemia. En condiciones de pandemia se ponen en casi inmanejables. O sea, habría que hacer una política literalmente genial de manejo de hambre, pobreza y habitación, con manejo de la pandemia, todo en forma simultánea para tener impacto. Esto quiere decir que vamos a tener un problema serio en esta materia si la suma del virus a las condiciones preexistentes llega a ser muy fuerte, va a ser un serio problema. No sé Acá si preguntan, es excelente, Jorge, la respuesta, gracias. Tenemos un montón de preguntas más. Lucio nos pregunta si, de acuerdo a tu presentación, hasta que se encuentre la vacuna, seguiremos con políticas verticales de cuarentena. No tengo la bola de cristal y no creo poder contestarla, pero lo que están diciendo, el mundo dice esto. Por ejemplo, les puse el ejemplo de Australia. Australia está pensando en una política de restricciones de políticas horizontales hasta fin de julio, y está en el mismo hemisferio que nosotros. O sea, yo creo que tiene 24 millones de habitantes, o sea, nosotros lo más probable es que esto se extienda en el tiempo. El tema va a ser cómo se hace el phase out, cómo se hace la salida y la articulación con políticas verticales que vayan segmentando el riesgo y vayan liberando o reduzcan las políticas horizontales, que siempre tienen un costo excesivo. Acá preguntan también si podría decirse que como lección positiva de esta pandemia puede ser que reordene las prioridades del sistema de salud. Yo también pienso un poco esto, tengo ganas de que se pongan cosas en agenda. Es un sentimiento personal, pero es una pregunta del chat, ¿eh? Sí, definitivamente este tipo de golpes hacen, así como pasa a la gente que está en su casa y enfrenta problemas que habitualmente le saca el cuerpo, bueno, las sociedades pasa lo mismo. Entonces, y a los sistemas de salud le pasa lo mismo. O sea que ciertamente va a haber que refocalizar cosas. El problema es con qué cabeza se hace esa refocalización y con qué solidez científica se hace esa refocalización, y no solo eso, sino qué capacidad de gestión hay para hacer eso, incluida la capacidad de financiarlo para poder hacerlo. Es interesante, en el máster lo hemos charlado muchísimo acerca de encuestas, ¿no?, de opinión, donde los temas de inflación, inseguridad, primero, segundo, tercero, y salud recién estaba octavo, noveno en el ranking, y claro, nadie pone en agenda cosas que a nadie le preocupan. Esto es interesante realmente. Ciertamente, sí. La política, ustedes saben que los Objetivos de Desarrollo del Milenio ya ponen a las políticas de salud en todo como un eje. Y esto es lo mismo. Esto que estoy mostrando acá es que tengo que pensar no solo en energía sola en sí misma, sino en su relación con la salud. Acá preguntan una pregunta así de tinte que me parece casi apocalíptico. Preguntan, y está muy bien, si todos los países tomaran medidas al estilo Trump o Bolsonaro, ¿qué pasaría? Mete miedo. Okay. De vuelta, no tengo la bola de cristal, pero es claro que Trump y Bolsonaro minimizaron la complejidad de este fenómeno
en aras de la preservación de la competitividad económica y del equilibrio macroeconómico. O sea, acá hay un problema, eso es claramente un problema. El problema es que uno se puede ir al otro extremo, que es minimizar el desarrollo socioeconómico y las consecuencias que puede traer frenar el desarrollo socioeconómico, aún en la salud y aún en la pandemia. Entonces, ahí hay un equilibrio que es sumamente difícil de lograr, y la verdad que no tengo la bola de cristal para poder decir cómo se resuelve eso. Probablemente lo podamos pensar un poco mejor con las próximas charlas que siguen. Bueno, acá hay muchísimas preguntas. Algo que surge y que también genera dudas, ¿no? Al principio, sobre todo, esto es algo chino, ¿no? Uno lo tenía como algo lejano. Pregunta Santiago sobre la confiabilidad de los datos chinos. Mucha gente se pregunta esto. Bueno, yo también tengo algunas preguntas sobre eso, no les traje. Ahora, lo que uno ve en la ciencia que aplicaron los chinos, que tiene apoyo internacional, de personas muy sólidas, y datos que no se los traje, pero si quieren se los muestro más, muestran que hay mucha solidez de datos. Hay que pensar que China tiene un manejo de información fenomenal y tiene una base poblacional absolutamente fenomenal. Entonces llegan a conclusiones con una rapidez fenomenal, porque los números, la ley de los grandes números, pesa mucho en esta situación. Entonces, esto hace que la confiabilidad de los datos chinos en ese sentido sea muy buena, a mi entender, por lo que uno lee de los trabajos científicos. Por otro lado, se han confirmado en otros países, o sea, lo que ellos habían descrito se confirmó, quiere decir que lo que estaban describiendo estaba bien. El tema es, ciertamente, China es una dictadura, y una dictadura oculta los datos, y hay bastantes sugerencias de que puede haber ocultamiento de datos aún hoy. Entonces, en ese sentido, los datos chinos no serían confiables, digamos. Acá es muy bueno el tema de la ciencia. La ciencia confirma, a través de varios estudios similares en distintos lugares del mundo, si la cosa es parecida, hace pensar de que es congruente, y si no, es incongruente. Preguntan también, un montón de preguntas, Jorge, preguntan acerca de la posibilidad de reinfección. Viste que eso es confuso, porque ha habido artículos que hablan de eso, dice esta persona, a raíz de lo que se habla de China. Ya si nos reinfectamos, yo me pongo a llorar. Sí. Hasta ahora, lo que he leído del consenso de los virólogos, epidemiólogos y infectólogos, es que se espera, no está confirmado, pero se espera que una vez tenida la infección uno quede inmunizado. Esa es un poco la respuesta que está subyacente. No sé cuánto se escapará a esa respuesta, pero eso es lo que he leído. Sí. Los reportes de reinfección son ínfimos, pero viste, generan cierto miedo. Es el impredecible, es la impredecibilidad de esto, la complejidad de la que siempre hablas. Más cosas. Dicen, de acuerdo a la situación de la Argentina y comparado con el contexto internacional, si hay algún número estimado de posibles víctimas. No lo puedo decir a eso. No creo que nadie tenga la respuesta tampoco. Va a depender mucho de esta diapositiva que estamos viendo. En realidad, a mí me da la impresión, pero esta es una opinión absolutamente personal, que va a haber como dos olas. Una primera ola que va a afectar a lo que serían los primeros cordones del conurbano, y una segunda ola que se puede expandir hacia zonas rurales y zonas de segundo y tercer cordón del conurbano, donde el impacto puede ser totalmente distinto y la curva puede ser totalmente distinta. De hecho, eso, me adelanto, está demostrado por estudios históricos. En la pandemia de 1918 en la Argentina se demostró con toda claridad de que afectó significativamente más a las poblaciones más pobres especialmente del norte argentino. O sea que ya hay antecedentes de estas pandemias y de un impacto diferencial.
No Acá traje los plantean, datos, pero están publicados. perdóname, acá plantean algo muy, muy interesante que comparto. Tal vez la pandemia no nos estaría señalando que las perspectivas de salud ya no son solo un problema nacional, sino al menos regional o continental para reconfigurar la agenda en salud. Me parece súper interesante porque encima a nivel global, no sé qué opinás, o sea, a nivel país hay un juego totalmente colaborativo que tiene que ser de pensamiento sistémico, pero a nivel global del Bueno, mundo es totalmente competitivo. No, sí, no. eh, Al contrario, una de las cosas que está emergiendo con total claridad es que este es un problema sistémico a nivel planetario. Todas las pandemias son planetarias. Y de hecho, la mayor parte de las iniciativas, y en algunos de los artículos que ahí les ponía, que algunos los escribió Bill Gates, enfatizan la importancia de la colaboración científica y de la preparación científica global, no nacional, supranacional, para poder resolver estos problemas. con eso, y eso es algo fantástico de esta pandemia, sobre todo por las redes sociales, yo me refería a la puja que hay salvaje por los insumos. O sea, es un juego totalmente competitivo a nivel mundial. ¿Quién se queda con los respiradores, los testeos? No sé qué te parece. Bueno, pasa eso por un lado, pero por otro lado pasa que justamente con una infraestructura económica viable, y ya está pasando en Estados Unidos esto, se pueden hacer medidas muy simples de incentivo y para producción de cosas de primera calidad. Agrego otra cosa que no me quiero meter en detalle porque es muy compleja, pero son las soluciones tipo Blue Economy, o sea, economía azul, que son las soluciones absolutamente creativas que están ocurriendo y ya están ocurriendo en varios lugares. Nosotros acá vemos el armado del barbijo en tu propia casa, pero hay otras muchas soluciones creativas que están ocurriendo y que hay varios datos. En Estados Unidos hay varios y en Europa también, y hay algunos datos locales también donde eso estaría ocurriendo. Preguntan también sobre datos o estadísticas de las condiciones socioeconómicas de los infectados y o fallecidos. Yo no las conozco, la verdad. ¿Argentinas o de No, otro? me imagino que preguntan a nivel local. Igual me parece que es un poco precoz porque son muchos casos No hay importados todavía. no hay suficientes datos en la actualidad con un número con 90 muertes, 95 muertes, no sé cuántas son las de hoy, no, apenas se puede sacar esa conclusión. Pero va a pasar, porque está claramente demostrado en otras situaciones como esta, que va a impactar en los más vulnerables más que en los menos vulnerables. Esto es matemático y va a ocurrir así. Y no sé qué te parece a vos, pero una impresión mía es que dentro de un año va a haber estudios donde evalúen las diferencias de mortalidad entre países de altos, medianos y bajos ingresos. No sé qué te parece. Ya hay algunos datos chinos sobre eso, que hicieron ese tipo de análisis, eh, y hay algunos datos que, a ver si, eh, se ve, acá hay una diapositiva que trata de analizar esto es de hace muy poquito, comparando distintos países, tipo de población, porcentaje de ancianos, tipo de porcentaje de personas arriba de 80 y algunas comorbilidades preexistentes donde muestra que hay variaciones, hay una cierta constancia a lo largo de los países en la prevalencia de las condiciones precedentes, pero también hay variaciones. Entonces, una determinada constelación en un país puede tener pequeñas diferencias sobre las características de esa población. Acá están mirados solamente los datos más biológicos, edad y enfermedad, pero esto correlaciones se sabe perfectamente que correlaciona con nivel socioeconómico y con grado de vulnerabilidad de las poblaciones. Siguen habiendo un montón de preguntas, te comento estas que tenemos acá. Piden a futuro, ya que estamos hablando de poner en agenda y rediseñar y demás, ¿qué política sanitaria se te ocurre
implementar, Jorge, a partir de esto, como para reestructurar, rearmar, y política económica consecuente? A ver, es muy complejo eso, pero las recomendaciones internacionales son fortalecer tres cosas. Fortalecer la cooperación internacional en materia científica, fortalecer la vigilancia epidemiológica y la obtención de los datos, y generar lo que se llaman políticas de escalabilidad o de sustentabilidad dentro de los sistemas de salud, que son políticas prospectivas para mejorar cosas cruciales. Por ejemplo, en este caso, las terapias intensivas, que sabemos que hay déficit muy marcados a lo largo de todo el país. A mí no sé, seguro no sé qué pensarás, pero el tema de la articulación adecuada entre este sistema tan fragmentado, ¿no? O sea, Bueno, tener... sí. No me metí en eso, pero está implícito en la diapositiva que hablaba de políticas de calidad y seguridad. En las políticas de calidad y seguridad está implícito un alto nivel de coordinación, calidad de comunicación, gobernabilidad en la toma de decisiones y una cantidad de cosas que está todo implícito en este concepto, que en este caso hay que multiplicarlo. O sea, todo lo que, digamos, casi todos los sistemas que han enfrentado situaciones como estas enfatizan un equipo muy cualificado de toma de decisiones, muy focalizado, con alta capacidad de comunicación y gran capacidad de adaptación. Todo eso nuestro sistema de salud carece de ello, ¿no? Vamos con las últimas preguntas, Jorge, si te parece, porque hay un montón. Yo creo que preguntaron también si va a quedar grabada esta presentación. Yo creo que sí, ¿no? Creo que quedamos que sí. Quedamos que queda grabada y te preguntan, Jorge, ¿qué aspectos de la telemedicina, las últimas dos preguntas, qué aspectos de la telemedicina te parece que se podrían aplicar en nuestro contexto? ¿Y para cuándo esperamos el pico? ¿Para cuándo se espera el pico? Bueno, acá por lo pronto ya hubo algunas reuniones, tanto en el gobierno de la ciudad como en el hospital italiano, tocando el tema de informática médica y la epidemia de COVID. La cantidad de tecnologías es muy alta que se puede utilizar. Hay multitud de soluciones. Yo quiero marcar solamente esta, justamente para bajar a tierra a la Argentina. En la Argentina hablar de e-health, o sea, que toda la gente tenga teleconsultas como nosotros estamos haciendo en este momento con la computadora, lo veo muy difícil. Hay que pensar soluciones estilo africano. Las soluciones estilo africano usan mHealth, o sea, soluciones que van especialmente a través de los teléfonos celulares. Aplicaciones muy sencillas, muy prácticas, muy baratas, a las cuales la población carenciada y vulnerable tiene acceso y que además tienen la ventaja de la portabilidad. Entonces, eso va a ser absolutamente necesario. Si yo tuviera que decidir acá, orientaría el agua hacia soluciones mHealth, pensando en los vulnerables, ¿no? No en el resto del país. Con respecto a eso, una cosa, hace poco me enteré, yo formo parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y una iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación y de la sociedad de brindar colaboración, teniendo en cuenta de que va a haber pacientes que van a internarse quizás en lugares que no sean terapias intensivas, brindar asistencia virtual, digamos, a distancia, por parte de intensivistas a no intensivistas que estén a cargo de estos pacientes. Me pareció positivo. Esto está contemplado en esta solución que les comentaba acá. Hay un componente que tiene que ver con telemedicina entre superexpertos y lugares deficitarios, que le falta personal experto. Hay soluciones que van en esa dirección y son parcialmente correctas. Yo
quiero enfatizar la importancia que tiene el buen entrenamiento médico, las buenas residencias, y no hay nada que reemplace a eso. Nadie va a intubar bien a un paciente si no ha intubado antes. Totalmente. Y una reflexión que estamos, perdona Celina, ya vamos redondeando, una reflexión que está surgiendo en el chat del máster todo el tiempo: es difícil construir capacidad estatal de la noche a la mañana, ¿no? O sea, básicamente esto... Básicamente hay que olvidarse de eso. Ahí lo que hay que hacer es la interacción público-privada, esa es la clave. O sea, fuertes componentes de conocimiento y de, ¿cómo podría decir?, de recursos disponibles están en el sector privado. Especialmente en el sector privado sin fin de lucro, que es el que ha hecho las mejores innovaciones en la Argentina a lo largo de los últimos 50 años. Yo no sé, Celina, qué te parece, pero la verdad es que me pareció Bien, excelente. la verdad es que gracias Diego, gracias Jorge, impecable como siempre, precisa, clara la presentación. Nos encantaría seguir escuchándote, por suerte vamos a tener la oportunidad de hacerlo en el 5º encuentro, en la mesa de debate, y además has planteado temas que sabemos se van a ir complementando en las sucesivas presentaciones. Rescatamos, como siempre, el valor de la planificación, de la previsión en política pública, aún en un escenario donde las evidencias, en este caso, están en desarrollo, ¿no? Así que, bueno, los esperamos a todos. Gracias por participar en el próximo encuentro este jueves con Leonardo Massimino, que va a complementar un poco las últimas preguntas, Diego, que hiciste en relación con las infraestructuras y la capacidad de desarrollo estatal. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por la paciencia. Muy bien. Saludos a todos. Gracias, Jorge. Saludos a todos. Hasta luego. Siempre. Chau, Celina. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Diego. Gracias.